Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. La primera lectura nos va haciendo ver el fruto del pecado, cómo los pecados llevan sus consecuencias y los pecados llevan cadena de mal hasta que no se rompe con el pecado, y así todo. Los pecados llevan sus consecuencias. Y es un poco aquello, no solo, pero aquello que ya dicen los antiguos, de que ya en el pecado está la penitencia, porque el mismo pecado lleva a otros males. ¿Qué es lo que le pasará a David? Muchos de los males que le pasarán, y lo veremos en los próximos días, vienen como fruto en el fondo de cómo él ha vivido, de los pecados que él mismo ha hecho. Y aunque es el amado del Señor, David sufrirá mucho por todos estos pecados que habrá hecho, y le servirán a lo mejor también para su redención, aquel sufrimiento. Lo bueno que tiene es que sabe arrepentirse cuando se da cuenta del pecado. Muchas veces lo hace por puro egoísmo. Tiene que ser el profeta el que le advierte y el que le hace entender el mal que ha hecho. Y como el pecado de la carne lleva al pecado del asesinato, y el pecado del asesinato a otros pecados de injusticia que le llevarán también hasta tener que guerrear con su propio hijo. Lo veremos dentro de muy poco. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio aparentemente muy sencillo, aunque los padres de la Iglesia nos dirán más cosas de él. Aparentemente es continuación de lo que hemos visto estos días. Jesús, que está predicando a una multitud. Hay tanta gente que él está subido a una barca en la orilla, y llega el atardecer y les dice a los apóstoles que vamos a la otra orilla. Cogen la barca en la que están, se van a la otra orilla. Esto ya es al anochecer, y como pasa muchas veces en la tarde-noche en el lago de Galilea, tiene toda una explicación, unos vientos que bajan de la montaña que está en Hermón a 3.000 metros, y el lago está bajo el nivel del mar. Hay rachas fuertes de viento cuando cambian las temperaturas, y es normal que a veces haya estas tempestades, estas olas exageradas para un lago relativamente pequeño, pero acostumbra a pasar. Y así hay este temporal, y los apóstoles convencidos de que se van a ahogar, y Jesús durmiendo, lo cual demuestra buena salud, lo cual demuestra que conciencia tranquila, como era Jesús, durmiendo bien, y lo despiertan llenos de miedo. Maestro, maestro, ¿no te importa que nos hundamos, que nos estamos muriendo?, vienen a decir. Y se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Esta frase de Jesús recuerda una frase unos cuantos siglos después, curiosa, que le pasó a San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga iba con el príncipe por Castilla, me parece que era por Castilla, sí, y ante un viento frío, el príncipe le dice al viento que amaine y que le deje en paz, que él se lo manda. Y será San Luis Gonzaga que dirá:
Mira, a tus súbditos les puedes mandar, pero al viento solo le manda Dios y nadie más. Como diciéndole, pero tú, ¿quién te crees que eres? Por ser un príncipe vales algo. Ante el viento y ante la naturaleza solo Dios y no tú. Y hay mucha gente que llega casi a esta estupidez de creerse que pueden mandar sobre el viento, sobre el mar, sobre las cosas. Hay mucha gente que se endiosa y se cree Dios. Aquí el problema no es que Jesús se endiose, sino que Él es realmente el Hijo de Dios. Y así increpa el viento, le dice al lago, silencio, cállate, el viento cesa y viene una gran calma. Y entonces viene la pregunta de Jesús, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Claro, habían visto los endemoniados, habían visto cómo curaba enfermedades, cómo perdonaba los pecados. ¿No se daban cuenta quién era Jesús? Pues no. Y fijaros que si en este Evangelio de San Marcos hemos ido viendo todos estos días quién es Jesús, con los hechos, después de tantos días, los apóstoles dicen, ¿pero quién es este? ¿Cómo pero quién es? ¿Que no lo habéis aprendido ya? Les falta fe. Hasta el viento y las aguas le obedecen. Pues claro, es el Dios hecho hombre, es Dios venido para salvarnos. Tiene todo el poder de Dios, porque Él es Dios encarnado. Así todo en este milagro. Tertuliano aquí ve mucho más y nos viene a decir, en el fondo, esta barca representa la Iglesia. La Iglesia aquí es una barca que siempre está en el mar y que muchas veces está en tempestad. Claro, muchos dirían, y muchos lo dicen, esto es una barca inestable. Vamos a un barco que sea sólido. Y se van al Titanic y se hunde el Titanic, mientras que esta barca no es sólida. Es una barca pequeña, es una barca que se mueve mucho, que siempre dicen que está a punto de hundirse, pero que tiene la garantía de la eternidad y que durará hasta el fin de los tiempos. Y es la barca donde está Cristo con sus apóstoles, es la barca de Pedro. ¿Quieres realmente llegar a la salvación? Súbete a la barca de Pedro, súbete a la barca donde Cristo está. Aquel que parece que muchas veces duerma, que no se entera, que parece que no responde, pero que realmente está con su Iglesia, con la barca de Pedro, con sus apóstoles, con sus cristianos, con aquellos que de alguna forma Él va guiando por el camino de la salvación.